noches. Aquí estamos con el gran privilegio del estudio del jueves, el banquete que tenemos de la palabra de Dios. Muy bien, estamos empezando en esta ocasión el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a surcar a través de todo este libro, que entre este libro y el libro de Lucas, esos dos evangelios, se compiten por ser los libros más largos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos, pero si ponemos el número de versículos, pues ahí se van en una batalla bastante fuerte por el primer lugar de ser el libro más largo. Pero qué privilegio tan maravilloso el poder desplayar, el poder extender, proclamar, explicar, predicar el Evangelio de Mateo. Como siempre, pues yo quiero motivarlos a todos ustedes a que tengan su banquete diario de la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante, es de vital importancia que estemos nosotros nutriéndonos diariamente para que nuestra alma coma. Así como el cuerpo tiene que comer diario para sentirse bien y tener las energías básicas de la vida, así también el alma. Y el alma se nutre con la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el rey David, todo el día es ella mi meditación. Así pues, esta mañana que yo estaba leyendo la palabra de Dios, yo como espiritualmente temprano en la mañana y estoy en el libro de Éxodo en las plagas, precisamente que recibe el rey, el faraón de Egipto, por no querer dejar ir a el pueblo de Israel a adorar en el desierto. Quiere que se queden en esclavitud y no quiere ninguna posibilidad de que se les escapen. Y no cree en Dios ni lo que dice Moisés para nada. Pero empiezan las plagas, llega la plaga de la sangre y llega la plaga de las ranas. Y ahí en la plaga de las ranas, literalmente, pues sí, el tener ranas por todos lados agobiaba terriblemente a todo Egipto y también al faraón. Y faraón los manda llamar y les dice, por favor, los voy a dejar ir, quítenme estas ranas, ya no las aguanto. Y entonces Moisés les dice, pues dinos cuándo quieres que nosotros quitemos las ranas de Egipto. Y él dice, mañana. ¿Cómo que mañana? Pues si la cosa está terrible, hazlo ahorita, en este momento. Pero eso es lo que todos nosotros hacemos en el tratar de resolver los problemas espirituales de nuestra vida. Mañana pongo en orden las cosas. Hoy todavía quiero estar enlodado en la miseria de la vida. Quiero sí tener una nueva vida con Dios, pero mejor mañana. Qué necios somos. Bueno, sí, es una enseñanza realmente importante. Hoy, pues, empezamos el libro de Mateo en el primer capítulo, capítulo 1.
Vamos a pedirle a Dios que nos dé una preciosa enseñanza para nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por el privilegio de poder venir a ti y pedir todo el poder para desplayar lo que dice tu palabra, sacar las joyas preciosas de estos libros que tienen tanta enseñanza para nuestra vida y que nutren lo más profundo de nuestro ser. Te pido por todas las personas que están conectadas, por las que se están conectando en este momento, para que puedan también beneficiarse con la palabra de Dios, y las que por alguna razón no pudieran esta noche, pues ellas saben que el estudio está grabándose en este momento y estará permanentemente en nuestro canal de YouTube, Mateo espacio CT, o en nuestra página www.cetreviноministries.com, en donde se puede oír y se puede ver. Danos una preciosa enseñanza, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio lo podríamos llamar la genealogía del rey. Y esto es lo que nos dicen estos primeros versículos de Mateo capítulo 1. Voy pues a leerlos. Parece que no tienen importancia, parece que es una lectura muy árida, una lectura que sobra para realmente lo que queremos oír de Dios, pero vamos a ver que no es así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para confortar, para exhortar, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús
llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, pues espero que con todos estos nombres, por favor, para la semana entrante quiero que todos tengan memorizados todos estos versículos para que no se nos escape uno de los nombres de la genealogía del rey. No, claro que no. Pero vamos a ver por qué es tan importante este pasaje. Y la clave es, vamos a ver con claridad la gracia de Dios. El regalo maravilloso y merecido que Dios nos da, a pesar de ser grandes pecadores, con la oportunidad de poder llegar al cielo basado en los méritos que Él mismo produjo a través de su Hijo Jesucristo. Y así en Mateo, ese es el tema, la gracia de Dios. Mateo empieza su evangelio estableciendo la genealogía del rey. Ningún rey puede nombrarse como tal sin una genealogía real que lo acredite como rey. Yo tengo entre unas de mis cassettes o discos la genealogía de los reyes británicos, y que bueno, pues es importante desde el punto de vista humano para la descendencia, ascendencia de los reyes británicos. Así es lo que pasa con los reyes. Y Jesús es el rey. Juan 18, 37. Juan 18, 37 dice así. Juan 18, déjame ver, aquí está, Juan 18, 37. Jesús hablando con Poncio Pilatos. Nada más que, déjame ver, tengo que cambiarlo al español, ahí está. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahí está hablando de que Él es el rey. La genealogía de Jesús pretende probar que Jesús era de la familia real. Y esta empezaría con David, a quien fue dada la promesa que Dios le dio a través del profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos, rey David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre el trono de su reino. Bueno, David tuvo su hijo Salomón, que lo sustituyó en el reino, pero Salomón también murió, pero de ellos vendría el que tendría reino para siempre, y esto es Jesús. Quiero mostrar de una manera muy
cruda. Yo les voy a mandar la foto después. Si me puedes ayudar, por favor, Jesús. Quiero mostrar que se llegue a ver aquí la genealogía desde Adán hasta Jesús. No sé si la quieres poner aquí para que se llegue. Exacto, ahí está, mira, ahí se está viendo. Claro que no puedes ver todo, pero está Adán y Eva, y luego hasta Jesús, con todas las diferentes ramas de las 12 tribus de Israel, en donde también vemos aquí al rey David. El rey David está aquí, y del rey David procede Salomón, y de Salomón vemos que viene hasta Jesús. Bueno, yo pretendo mandarles, gracias Jesús, yo pretendo mandarles una foto de esta genealogía completa del rey para que ustedes puedan pues verla con cuidado. Se las voy a mandar al chat y la pondremos también en el video editado ahí en el canal de YouTube, para que ustedes puedan ver y estudiar esa genealogía. Jesús era de la familia real. Esta empezó con David. Bueno, viene desde Abraham. Vemos que la genealogía aquí descrita en el libro de Mateo habla desde Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ok, muy bien. Quiero decir que esta genealogía que tenemos aquí es la genealogía que viene de José, padre adoptivo de Jesús. Inclusive dice aquí el versículo 16 de Mateo 1, Jacob engendró a José. Entonces toda esta genealogía viene hasta José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Esta es la genealogía de José. José no fue el padre físico de Jesús, porque María tuvo a Jesús virginalmente. Pero desde el punto de vista legal, Jesús viene de la genealogía de José. La otra genealogía, la genealogía de María, está en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 28. Y esa es la genealogía de Jesús según sangre. Tenemos entonces que de uno de los hijos de David viene José, y de otro de los hijos de David viene María. María viene de Salomón y José viene de Natán. ¿Ok? Ahora bien, así se cumple que Jesús es el rey desde el punto de vista legal, y es también el rey desde el punto de vista de sangre. Por ambos lados es la genealogía de Jesús. ¿Sí? En realidad, quiero decirte que en la genealogía de Jesús se rompe en la descendencia, porque aquí en el versículo 10, más bien 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Nos vamos a Jeremías 22:30 para ver que Jeconías tiene una maldición de Dios por su mal comportamiento. Jeremías capítulo 22, versículo 20. Sube al 22:20. Espérame, Jeremías 22:30.
22:30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y así fue, pero de todas maneras siguió la descendencia hasta José. José tuvo a Jesús como fue el padre adoptivo de Jesús. Y aquí vemos a ver la maravillosa gracia de Dios. Dios sabe que todos nosotros, y no hay una persona exenta de pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dios toma pecadores redimidos para hacer su gran obra en la tierra, que después nosotros compartiremos con Él en la eternidad. Y aquí en este pasaje vamos a ver esta gracia maravillosa en todo su esplendor, que aunque parece un pasaje árido de genealogía de nombres, Mateo cumple con mostrar la genealogía del rey. Quiero decirte que el libro de Mateo es el libro de Jesús, la historia de Jesús, la biografía de Jesús como rey. Por lo tanto, el libro de Mateo es realmente a los judíos, pero nos habla de Jesús como rey. La genealogía es muy importante. El libro de Marcos, que es el segundo evangelio en la Biblia, ya no habla de un rey, habla de un siervo. Ahí no vas a ver ninguna genealogía, porque un siervo que vino solamente a servir, él no tiene genealogía. Y ese es el tema del libro de Marcos. El libro de Lucas, por otro lado, es el libro de un hombre como tú y como yo, en donde la genealogía sí va a ser importante, porque como hombre él es el rey. Y el libro de Juan, el último evangelio, es la biografía de Jesús desde el punto de vista divino. Jesús es Dios. Lucas, Jesús es hombre. Marcos, Jesús es un siervo. Mateo, Jesús es el rey. Bueno, pues en los evangelios cuestionan mucho esa genealogía, ese nombre a Jesús. Lo vemos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En los versículos 54 al 56, Mateo 13, 54 al 56. Dice: venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas señales? Bueno, pues no estaban confirmando, aceptando que él era el rey. Allá en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, Juan 7, versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo?
pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Sí? No, que no querían creer que Él es el Rey. Ahí mismo en Juan capítulo 7, en el versículo 40, Juan 7, 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente este es el profeta, otros decían este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Sí, había mucha duda de que Cristo es el Rey. Jesucristo se compone de Jesús, el Salvador, y de Cristo, el ungido de Jehová, profeta, sacerdote y Rey. Su gracia la podemos apreciar en los lugares de esta genealogía. La gracia de Dios derramada en la genealogía de Jesús. Dios no permitió que se rompiera esa genealogía y que Jesús viniera desde Adán, aunque vemos aquí en la genealogía de Mateo que la empieza desde Abraham. En la genealogía de María, ahí en el capítulo 3 de Lucas, sí la empieza desde Adán. Y el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro. Bueno, es el registro civil. En estos días estamos tratando de ayudar a una persona con su certificado de nacimiento que está muy mal y no sé cuánto, y pues no fue culpa de ella, sino de los padres que no se fijaron bien cómo registraron a este bebé hace ya muchos años, y está tratando de ir a los registros y corregir lo que está mal. Entonces aquí este libro de la genealogía es el libro de los registros, el libro de los registros de la nación de Israel. Yo quiero decirte que los registros sí eran muy importantes. Están los registros según la tribu, lo vemos en Números 26, 34 y 35, no lo vamos a leer, pero las tribus estaban muy estrictas en que tú pertenecieras en esa tribu, de las 12 tribus de Israel, y que pudieras identificarte por papeles legales de qué tribu eras, o de propiedad. También las tribus tenían sus propiedades y no se podía estar vendiendo de propiedad de una tribu a otra. En Ruth, en el capítulo 2 y 3, tú lo puedes leer, vemos cómo Boaz pues está comprando las propiedades de Abimelech, que era el difunto de Ruth, para que se quedara la propiedad dentro de la tribu. Las genealogías era muy, muy importante. Bueno, todo eso se perdió cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Tito llegó con su ejército romano y destruyó todo Jerusalén. Pues todo eso se quedó atrás, pero Dios tiene el conteo exacto de esas tribus, que un día Dios las pondrá otra vez como las tribus de Israel. Lo podemos leer allá en Apocalipsis en los últimos tiempos. Entonces las genealogías son muy importantes. Y cuando Jesús nació, sí estaban las genealogías al día. Inclusive tú te acuerdas que José y María, padres de Jesús, tuvieron que ir a empadronarse a Belén porque eran de la tribu de Judá. Entonces tuvieron que ir a empadronarse y Jesús nace en Belén conforme a las profecías. Pero bueno, todo esto es una muy interesante y anecdótica información que tú puedes tener, pero ¿qué
¿Qué podemos nosotros tomar de este pasaje para nuestra alma desde el punto de vista espiritual y nutrir nuestro corazón? Hay 4 cosas importantes que vamos a ver en este pasaje, en los detalles de este pasaje, que nos confirman el tema: la gracia de Dios derramada a los pecadores. Número 1, lo vemos en el versículo 16. María, dice la palabra de Dios, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, ¿qué tanto sabemos de María? Poco. Una niña probablemente de unos 14, 15, 16 años, muy jovencita, mujer piadosa, por las cosas que va a decir principalmente en el libro de Lucas, capítulo 1, casta, temerosa de Dios, pero no sin pecado. Era una persona como tú y como yo, y pecadora. No sé si mentía o tenía celos o se robaba las canicas, lo que tú quieras, pero era una pecadora como toda la humanidad. Nadie está exento de eso, y ella también. Por lo tanto, que María sea inmaculada concepción no es cierto conforme a la Biblia. Inmaculada concepción quiere decir que María nació de una virgen para no tener pecado, y eso no está por ningún lado. Entonces eso no es cierto. Ella misma confirma ser una pecadora necesitada de un Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas capítulo 1, versículo 46, que dice: entonces María dijo, engrandeceré a mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella sabía su bajeza, ella necesitaba un Salvador. La idea de ponerla como Madre de Dios, digna de adoración, viene no de la Biblia, sino de la tradición allá en el siglo IV después de Cristo. Porque bueno, había muchas diosas paganas, estaba Venus y Epafrodita y Asterot y no sé cuánto, y el cristianismo tenía que tener también una figura femenina, y entonces pues cambiaron las cosas para que viniera la diosa del cielo, y de ahí viene la concepción, el concepto de María, la Madre de Dios. Pero quiero decirte que Dios no tiene ni abuelo, ni madre, ni tío, ni tía, ni nada. Dios es el ser único, creador del cielo y de la tierra, siempre ha existido, siempre existirá. El concepto de familia viene del hombre. Dios lo hizo para que el hombre lo tuviera. Inclusive ya en el cielo después, pues eso otra vez se romperá. Mi madre y yo seremos los dos siervos fieles de Jesús en el cielo, pero ella ya no será mi madre, lo fue aquí en la tierra, mas no en el cielo. Entonces, pues todo eso finalmente nos ha llevado a que el diablo nos haga quitar los ojos de Jesús y ponerlos en otras entidades para adoración. María, los santos, los ángeles, y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. María probablemente procedió de una familia pobre en Belén, pero recibió la gran gracia de Dios de ser escogida, bendita entre todas las mujeres,
como un instrumento para traer a Jesús al mundo. Ella recibió gracia. Ella no es dadora de gracia, sino recipiente de gracia. Lucas capítulo 1, versículo 28, que dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y sí, qué gran privilegio esta mujer ser la conductora, el instrumento para que naciera Jesús como humano. Pero eso no la hace tener un concepto de adoración o ser madre de Dios. Inclusive en el ministerio público de Jesús, cuando ya está predicando, nunca le dice madre cuando tiene un concepto con ella. Ella le dice mujer. Y en otro, allá en Lucas, dice: ahí están tu madre y tu mujer afuera buscándote. Y él dice: no, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la siguen. Pero bueno, ella fue muy favorecida. Ella fue una pecadora que Dios utilizó. Y eso vemos que es un gran concepto de gracia de Dios, porque pues si Él quisiera encontrar una persona que fuera realmente apta para engendrar a Jesús y que no fuera pecadora, pues nunca encontraría ninguna, porque esa persona no existe. No existe. Muy bien. Muy bien. Esa es una cosa importante que vemos en cuanto a la gracia de Dios, pero hay tres más, muy bonitas por cierto, y esto lo vemos en el versículo 1:1, que habla de David y de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, estos hombres eran terribles pecadores y la palabra de Dios muestra con claridad cuántas fallas tuvieron. Sin embargo, Dios los escogió para ser los ancestros de Jesús. David, terrible, terrible, él cometió adulterio con Betsabé, una mujer casada, con su mejor amigo, Urías, Eteo. Segunda de Samuel, capítulo 11, Segunda de Samuel, capítulo 11, tú lo puedes leer, en donde él comete adulterio, e inclusive no solamente comete adulterio, comete homicidio, porque cuando Betsabé se ve que está encinta de David y le dice que ella va a tener un bebé, pues entonces David hace una serie de trucos para que Urías Eteo muera en batalla. Lo provocó David y de esa manera él pueda salir del problema. Y muriendo Urías Eteo, Betsabé viene a ser una de las mujeres de David. Y Dios pues vio eso con gran desagrado. Y después David va a pagar por las consecuencias de ese terrible pecado doble, adulterio, homicidio. Y sin embargo, Dios utiliza a David como un ancestro de Jesús. Ahí está, en la genealogía de Jesús. Cuando ya David está grande y quiere construir el templo de Jerusalén, Dios le dice que no, porque David había derramado muchísima sangre. Primera de Corintios, capítulo 22, Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas,
22, 6. Primera de Crónicas 22, 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y le dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo en el nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Bueno, ¿qué te puedo decir de David? David fue un pésimo padre que tuvo muchas mujeres y hijos de diferentes mujeres, que después esos hijos pues se peleaban entre sí. Uno de ellos, inclusive Absalón, quiso hacer una revolución y quitarle el reino. Y la verdad fue que pues David sufrió mucho por los grandes errores que cometió. Sin embargo, por la gracia de Dios, Dios lo incluyó en la genealogía de Jesús. Pero ¿qué hay dices de Abraham? Hijo de Abraham. Abraham también tuvo sus problemas. Un gran pecador también, porque él mintió 2 veces a los reyes paganos acerca de Sara, su mujer, que era una mujer muy hermosa. Y le dijo a Sara: diles que tú eres mi hermana, para que no me maten y quieran quedarse contigo. Y ella lo hizo, obedeciendo, pero eso fue un gran error de Abraham al no querer confiar en Dios. Eso lo vemos en Génesis 12, del 11 al 19, tú lo puedes leer, y después en Génesis 20, del 1 al 18. Bueno, efectivamente, Sara era media hermana de Abraham. Entonces era media mentira. Bueno, con Dios no hay medias mentiras. O eres o no eres. Y entonces vemos que Abraham también era un gran pecador. Y sin embargo, Dios en su infinita gracia usó a estos hombres y a todos sus hijos de estos hombres para traer al Mesías. Y todos ellos fallaron. No hay ninguno que no haya fallado. Algunos con pecados muy graves, pero la gracia de Dios reinó de todas maneras. Maravilloso que en este pasaje veamos la gracia de Dios. Pero hay una tercera cosa que podemos ver en este pasaje, en donde ampliamente vemos la gracia de Dios, y eso está en el versículo 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 3 fracasadas épocas de 14, y durante todo este tiempo, desde Abraham hasta José, padre adoptivo de Jesús, solo encontramos interminables violaciones a los preceptos de Dios, a los principios bíblicos, de muchas maneras, que tú puedes estar leyendo en las páginas de la Biblia al penetrar en la vida de estos hombres. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, etcétera. De Abraham a David, la época de los patriarcas, dice aquí, es la primera, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Fue una época que terminó en los deplorables relatos del libro de Jueces. Un pueblo de Dios que le falló a Dios constantemente
y que Dios ya decía, ¿sabes qué? Voy a tirar este pueblo y me voy a traer otro porque me fallan constantemente. Ahí en Jueces capítulo 21, versículo 25, Jueces, que es el final de esa primera parte de 14 generaciones, Jueces capítulo 21, 25, Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo, mis chicharrones truenan, y así estaba todo Israel, muchísimas faltas, muchos líos, que causó muchos estragos. Tú lo puedes leer. Pero la segunda época de los reyes terminó con la deportación de los judíos a Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron atender la comisión que ellos tenían. Los judíos eran el pueblo de Dios, los predicadores a los pueblos de alrededor para que conociesen al Dios vivo. ¿Y qué hicieron? Para nada fueron predicadores, al contrario, tenían un testimonio realmente terribles. De rey a rey pasaron muchas cosas feas que tú puedes leer, y cómo cada vez se apartaba más el pueblo de Dios. A pesar de que Dios mandaba a sus profetas que anunciaban catástrofe, anunciaban destrucción, anunciaban severo castigo contra Israel si no se conducía bien, si no cambiaba su camino a atender los principios de Dios. No lo hicieron. Deuteronomio 28, vamos a ver, es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios, Deuteronomio 28, versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y eso pasó. Hubo guerra civil en Israel con el hijo de Salomón, que era el hijo de Salomón, se llamaba Roboam, y entonces se dividió el reino en 10 tribus en el norte, 2 en el sur, y con muchos líos, y entonces Asiria llegó en el año 700 más o menos, y se llevó cautivo, destruyó totalmente al reino del norte, a esas 10 tribus, y después, 200 años después, porque Judá tampoco atendió a Dios, vino Nabucodonosor y destruyó a Judá y se la llevó cautiva a Babilonia. Dice aquí, son 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia, año 500 antes de Cristo. Vemos puras faltas, puras faltas de los hombres, y sin embargo Dios derramando la gracia de Dios. Vemos también que hay una tercera generación, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo
también 14. Una época de gran oscuridad que se caracterizó por inconsecuencia, frustración de un pueblo derrotado, de un pueblo conquistado por no haber oído la voz de Dios. Dios quiere que tú escuches la voz de tu Creador. Él te hizo para tener compañerismo contigo y tú te has olvidado de Él y vives por otras cosas y por eso tienes una vida descalabrada, una vida rota, una vida vacía, una vida que no tiene sentido, porque nada tiene sentido si no está Dios en medio. Y sin embargo Dios tiene la gracia maravillosa lista para ser derramada a ti en cuanto tú vengas y te arrepientas de tus malos caminos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bueno, pues estas tres grupos de generaciones le fallaron a Dios completamente, pero Dios de todas maneras los puso en la genealogía de Jesús. Jesús venía, sus padres, bisabuelos y toda su ascendencia de pecadores. Por eso Él tuvo que nacer de una virgen, para no tener el pecado de Adán en su ser y poder ser el Cristo que nunca pecó, que sería el Salvador de la humanidad y no Él tener que ser salvado. Por eso nació de una virgen. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, en el versículo 10, como está escrito, dice el versículo Romanos 3, versículo 10. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, eso incluye a todas estas personas que están en la genealogía de Jesús. ¡Ah, qué maravillosa es la gracia de Dios, que siendo aún pecador, Cristo murió por mí! Bueno, hay una cuarta observación que tenemos que hacer sobre esta genealogía, muy importante, y es que hay 4 mujeres que se mencionan en esta genealogía. Mujeres indignas, mujeres pecadoras, mujeres terribles que fueron y están parte de esta genealogía. Hay 4 mujeres que no fueron, N-O mayúsculas, no fueron modelos de pureza, de castidad. Y las empezamos a ver. Aquí en el versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar. Bueno, tendríamos que irnos a Génesis 38, para ver quién es Tamar. Tamar fue la esposa de uno de los hijos de Judá. Como él se murió,
este hijo de Judá. Entonces Judá le dijo que se uniera con su hermano para que tuvieran descendencia, pero el segundo también se murió. Y al querer tener hijos con el tercero era muy joven, tenía que esperar Tamar para que eso sucediera. Y entonces a Judá se le olvidó la promesa, pasaron los años y nunca fue el hijo tercero de Judá el marido de Tamar, se llamaba Sela. Y entonces Tamar, en un impulso terrible de impaciencia y de pues desesperanza, dice que se vistió de prostituta y se ofreció encubridamente a Judá, a su suegro, y concibió de él. Y entonces, bueno, pues Tamar no fue así una linda palomita. Bueno, además de Tamar, tenemos aquí en el versículo 5, dice en el versículo 5 que se nombra a otra mujer. Salmón engendró de Rahab a Boz. Rahab, ¿quién es Rahab? Bueno, Rahab la vamos a ver en el libro de Josué. Ella era una prostituta de Jericó, que estuvo dispuesta a ser un espía para los judíos cuando iban a atacar Jericó. Pero la vida de Rahab pues no era muy sabrosa, muy linda. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Bueno, pues 0 iban 2. Esta mujer Tamar era una prostituta, o lo fue con su suegro. Esta mujer Rahab era una prostituta. Y la tercera mujer que se nombra en esta genealogía está en el versículo 5. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Aquí tenemos a otra mujer, es Ruth. Bueno, en la Biblia hay un precioso libro que se llama el libro de Ruth, y tú puedes leer todo acerca de esta mujer que sí llegó a ser una mujer piadosa y estuvo como, ¿qué será?, bisabuela de David. Pero Ruth venía de la tierra de los moabitas. Ella era de Moab, un pueblo degenerado y un encarnecido enemigo de Israel, que había surgido del incesto de Lot, sobrino de Abraham. ¿Tú te acuerdas ahí en Génesis que Lot se metió con sus propias hijas y de ahí nacieron 2 pueblos que fueron terribles, que son los moabitas y los edomitas? Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19, versículo 30. Génesis 19, 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él,
porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dice el versículo 36, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Bueno, pues esta mujer empezó la tribu de Moab, de donde Ruth era una de Moab. No digna para nada en la genealogía, pero Dios la pone aquí como una mujer en la genealogía de Jesús por la gracia de Dios. Bueno, pues hay una otra mujer más. Aquí en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No la nombra, pero es Betsabé. Y esa mujer Betsabé, pues le falló su esposo Urías, y se acostó con David, y concibió de este hijo Salomón. Y entonces David, tratando de evitar un súper escándalo, hace que Urías, Eteo, marido de Betsabé, muera en batalla. Lo puedes leer ahí en 2 de Samuel capítulo 11. Bueno, pues wow, Dios muestra su gracia maravillosa, incluyendo específicamente a 4 mujeres en la genealogía de Jesús y nombrándolas indignas en su genealogía, pero con la gracia de Dios. Maravilloso. Eso nos da una gran esperanza a nosotros, porque nosotros pecadores estamos excluidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por lo que hizo Jesús en la cruz. Y al nosotros apoderarnos del sacrificio de la cruz para nuestra vida, recibimos la gracia de Dios. Y aunque seamos pecadores, nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Vaya un Dios de gracia. Tú te puedes identificar con toda esta genealogía. Tu nombre podría estar aquí en esta genealogía. Dios te podría haber utilizado en la genealogía de Jesús. Dios te quiere utilizar en estos días en la genealogía de sus escogidos, para que tú te vayas al cielo y pases la eternidad con Cristo. Y ese es el tema de toda esta, pues parece árida e inútil descripción de tanto nombre en estos primeros versículos del libro de Mateo, pero tiene la enseñanza de la gracia de Dios. Y tú que a lo mejor me estás escuchando por primera vez, tú que a lo mejor pues no has invitado a Cristo a tu corazón, no te has apropiado de lo que Él hizo en la cruz para tu propia vida, no tienes la gracia de Dios, pero la puedes tener. Dios te la quiere entregar gratuitamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de hombre, pues es don de Dios. Es un regalo que Dios te quiere dar a ti para que tú tengas la gracia de Dios y tengas la salvación eterna, no basado en lo que tú haces, no por obras para que nadie se gloríe, sino Dios te lo regala a ti.
Y en esta noche Él quiere que tú tomes a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida, que te apoderes, que hagas tuyo lo que pasó allá en la cruz, porque fue para ti. Y entonces recibas tu boleto al cielo gratis por la gracia de Dios. Yo soy cada una de estas personas que le fallaron a Jesús. Y mis fallas han sido terribles, pero basado en lo que Cristo hizo por mí, yo tengo la salvación eterna, el perdón de mis pecados. ¿No te gustaría tú tener eso para tu vida? Tener esa posición maravillosa de ser cristiano, seguidor de Cristo, haberte realmente humillado ante Dios, pedir perdón por tus pecados y decirle a Cristo, entra a mi corazón, que yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. ¿Sí? Pues vamos a hacer una oración. En este momento tú puedes hacer de Cristo el Salvador y dueño de tu vida. En este momento tú puedes adquirir gratuitamente tu boleto al cielo, porque por gracia sois salvos. Vamos pues a hacer una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ve el vacío de tu corazón y clama a Dios para que Él te entregue gratuitamente la salvación. Yo voy a orar y yo quiero que tú repitas la oración conmigo. Ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, tú hables con Dios. Dios, en esta noche vengo con mi costal de pecados, pero traigo uno terrible que se llama yo. Yo soy el arquitecto de mi propio destino y cómo he fallado. Pero en esta noche, basado en las promesas de tu libro, vengo a ti para pedir perdón. Y basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, borra mis pecados. Entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te entrego mi vida. Regálame la salvación, la vida eterna. Inclusive dame que pueda tener una vida abundante aquí en la tierra. Señor, entra en este momento. No demores. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, tú tienes vida eterna. Y se te abre un libro maravilloso de instrucciones sencillas de cómo tener vida abundante aquí en la tierra y estar fincado en las promesas de la vida eterna. Aquí está por todos lados. Estamos en el Evangelio de Mateo, pero por todos lados están las grandes promesas de Dios. Empieza pues, toma tu Biblia, cómprate una, empieza a leer. El Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Juan y quiero que tengas la gran aventura del gran amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con esto concluimos la sesión de esta noche. Empezaremos el libro de Mateo, capítulo 1, ahora empezando en el versículo 18, la semana entrante.
Vente, aquí estamos a las 8:30 de la noche todos los jueves en este mismo canal de YouTube para que tú te deleites con las cosas preciosas que Dios tiene para ti. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Dios. Jeremías 33:3. Que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana en Cristo y aquí estamos el miércoles que entra. Buenas noches.